Valeria se despertó antes de que sonara su despertador, como siempre. A las 5 de la mañana, su departamento de una sola habitación en las afueras de la ciudad aún estaba oscuro. No necesitaba luz para moverse. Conocía cada rincón de aquel espacio modesto. Se levantó con cuidado para no despertar a su madre, Teresa, que dormía en la única cama del lugar. La enfermedad la había debilitado demasiado como para seguir trabajando. Así que Valeria se encargaba de todo: el alquiler, las medicinas y la comida. Se vistió con su uniforme negro y se amarró el cabello en una coleta apretada. No había tiempo para maquillaje ni arreglos innecesarios. Agarró su bolso y salió con paso rápido, sin desayunar. Sabía que no le alcanzaría el dinero para comer hasta después de su turno. El restaurante donde trabajaba estaba en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Cada día atendía a gente que gastaba en una cena lo que ella ganaba en un mes. Se había acostumbrado a recibir miradas despectivas, a ser invisible para los clientes más ricos, pero no le importaba. Su prioridad era su madre. Santiago Montenegro se ajustó las mancuernas de su camisa blanca con la precisión de alguien que estaba acostumbrado a la perfección. Desde su enorme oficina en Reforma, tenía vista panorámica a toda la ciudad. Era el tipo de hombre que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. A sus 37 años, había construido un imperio empresarial que le había costado su juventud, su vida personal y, lo más importante, su capacidad de confiar en los demás. Se acomodó la chaqueta y miró el reloj. Su hijo lo esperaba. Desde que Elena, su esposa, los había abandonado tras el nacimiento de Nicolás, Santiago había tomado la crianza del niño como una responsabilidad inquebrantable. No había permitido que nadie más se encargara de él. Pero eso no significaba que fuera un padre cálido. Era un proveedor, un hombre que resolvía problemas. Y Nicolás, con su parálisis cerebral, no encajaba en su mundo de soluciones rápidas. El restaurante estaba lleno de clientes de alto perfil. La luz cálida de las lámparas de cristal iluminaba las mesas con elegancia. Valeria se movía entre ellas con precisión, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cuando vio entrar a Santiago Montenegro, lo reconoció de inmediato. Había visto su rostro en periódicos y revistas de negocios. El millonario no venía solo. Junto a él, un niño de no más de 8 años caminaba con dificultad. Nicolás. Valeria notó la expresión de Santiago. No era ternura, no era orgullo, era distancia. Les asignaron una mesa en la zona más privada del restaurante. Santiago apenas miró el menú antes de hacer un pedido breve. Su celular vibró en la mesa y él lo tomó sin pensarlo. Nicolás, sentado frente a él, luchaba con los cubiertos. Tomó el tenedor, pero su mano temblorosa no lograba sostenerlo con firmeza. Santiago ni siquiera lo notó. Valeria lo vio desde el otro lado del salón. Observó al niño pelear con su plato mientras su padre tecleaba en el celular sin levantar la vista. Algo dentro de ella se removió. No lo pensó mucho. Se acercó con paso firme y se agachó junto a Nicolás. ¿Quieres que te ayude? El niño la miró con sorpresa, luego con una sonrisa tímida. Sí. Valeria tomó el tenedor con suavidad y le mostró cómo sostenerlo mejor. Nicolás intentó seguir sus indicaciones y, con esfuerzo, logró llevarse un bocado a la boca. La expresión de felicidad en su rostro hizo que Valeria sintiera algo extraño en el pecho. No se dio cuenta de que Santiago había colgado la llamada y la observaba en silencio. Valeria sintió la mirada de Santiago antes de verlo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando levantó la vista y se encontró con sus ojos oscuros y fríos. Él no dijo nada al principio. Solo la observó con el ceño ligeramente fruncido, como si intentara entender por qué una simple mesera se había atrevido a acercarse a su hijo. ¿Te pidió ayuda?, preguntó Santiago finalmente, su voz baja pero cortante. Valeria parpadeó pero no bajó la mirada. No, admitió, pero lo necesitaba. Santiago dejó el celular sobre la mesa con calma, sin apartar la vista de ella. Su presencia era imponente, el tipo de hombre que estaba acostumbrado a que todos a su alrededor le obedecieran sin cuestionar. No es tu trabajo. El tono no fue agresivo, pero sí lo suficientemente firme para dejar claro que no estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria.
Valeria sintió una punzada de rabia. ¿De verdad ese hombre no veía lo difícil que era para su hijo hacer algo tan simple como comer? Se mordió la lengua para no responder algo que pudiera costarle el empleo. Nicolás, ajeno a la tensión entre ellos, sonrió. «Papá, ella me ayudó». El rostro de Santiago se suavizó apenas por un instante al ver la felicidad en su hijo. No dijo nada más y tomó el vaso de agua para dar un sorbo. Valeria entendió que estaba siendo despedida silenciosamente de la conversación. Se enderezó y tomó la charola con las manos firmes. «Disculpe, señor», dijo con profesionalismo. «No volverá a suceder». Se giró para irse, sintiendo la mirada de Santiago clavada en su espalda. Esa noche, al terminar su turno, Valeria salió del restaurante sintiendo que su cabeza era un torbellino. Montenegro. Ese apellido lo había escuchado toda su vida en la boca de su madre, siempre con rencor y odio. Teresa solía decir que los Montenegro le arrebataron todo a su familia, que si no fuera por ellos, su padre aún estaría vivo. Encendió su teléfono y buscó en internet. Santiago Montenegro. Empresario. Dueño de múltiples empresas en toda Latinoamérica. Rico, poderoso y, según varias entrevistas, un hombre distante que nunca hablaba de su vida personal. Se quedó viendo una foto de él en un evento de gala, vestido con un traje caro y su expresión calculadora. Su padre, Tomás García, había trabajado para los Montenegro, antes de que su empresa quebrara, antes de que todo se derrumbara. El corazón le latía con fuerza. Había crecido odiando a esa familia sin siquiera conocerla. Durante años, su madre le había repetido que los Montenegro eran sinónimo de traición y destrucción. Sin embargo, ver a Santiago con su hijo, tan distante pero protector, le causaba una extraña contradicción. No podía entenderlo. No quería entenderlo. Pero a pesar de todo, no podía sacarse de la cabeza la mirada de ese hombre. Valeria no pudo dormir. Se quedó acostada en su pequeño colchón, con la mirada fija en el techo, su mente llena de pensamientos desordenados. Santiago Montenegro, el hombre que, según su madre, indirectamente destruyó su familia. Y sin embargo no era como lo había imaginado. No parecía un villano despiadado. Era frío, sí, pero también distante, como si cargara con algo que lo consumía por dentro. Se giró en la cama con frustración. No podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Necesitaba respuestas. Al amanecer, antes de salir al trabajo, se detuvo en la pequeña cocina donde su madre preparaba un café aguado. Teresa se veía más cansada de lo normal. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas y sus manos temblaban ligeramente cuando sostuvo la taza. «Mamá». Valeria dudó un momento. Ayer atendí a alguien en el restaurante. Teresa apenas levantó la vista. ¿Sí? Valeria tragó saliva. Santiago Montenegro. El café en la taza de su madre tembló. Teresa se quedó inmóvil con los labios apretados, sin decir nada al principio. Ese nombre... Su voz salió baja, tensa. No lo escuchaba desde hace años. Valeria se sentó frente a ella. «Mamá, dime la verdad. ¿Qué pasó realmente con papá? Siempre dices que los Montenegro lo destruyeron, pero nunca me contaste los detalles». Teresa suspiró y dejó la taza sobre la mesa con cuidado. «No fue Santiago, sino su hermano, Mauricio Montenegro», dijo finalmente. «Él fue el que convenció a tu padre de hacer negocios con su empresa. Lo envolvió con promesas y cuando todo salió mal, lo usaron como chivo expiatorio». Valeria sintió un escalofrío. «¿Y Santiago?». Su madre se encogió de hombros. «Nunca lo conocimos. Solo sabíamos que era otro Montenegro. Y en ese momento, todos los Montenegro eran iguales para mí». Valeria apretó los puños sobre sus piernas. Todo este tiempo había creído que Santiago había sido el responsable, pero si lo que su madre decía era cierto, entonces tal vez había odiado a la persona equivocada. Esa tarde, cuando llegó al restaurante, Valeria no esperaba verlo de nuevo tan pronto. Pero ahí estaba. Santiago Montenegro había regresado. Llevaba un traje gris oscuro y se veía aún más imponente que la noche anterior. Nicolás estaba con él, aunque esta vez parecía más animado, mirando alrededor con curiosidad. El gerente del restaurante,
Lo recibió con la mejor sonrisa que podía ofrecerle a un cliente VIP y rápidamente le asignaron la misma mesa privada. Valeria sintió su corazón latir con fuerza. No sabía qué hacer. Sabía que debía mantenerse profesional, servir la comida y no hacer preguntas. Pero una parte de ella no podía ignorar el impulso de querer saber más sobre ese hombre. Respiró hondo, se ajustó el delantal y caminó con paso firme hacia la mesa. Santiago levantó la vista cuando ella se acercó. Sus ojos se encontraron, y por primera vez, Valeria notó algo en su mirada. Algo que no era frialdad, algo más profundo. «Buenas tardes», dijo Valeria, manteniendo su voz neutra mientras sacaba la libreta para anotar el pedido. Santiago la observó en silencio por un instante antes de asentir con la cabeza. «Lo mismo de la última vez», dijo con tono seco. Valeria apenas reaccionó. Se esperaba esa actitud de él. Pero antes de que pudiera retirarse, Nicolás habló con entusiasmo. «Hola», dijo el niño, sonriéndole. Valeria se giró hacia él con una calidez que no podía evitar. «Hola, Nicolás. ¿Cómo estás hoy?» El niño asintió con energía. «Bien. ¿Me puedes ayudar otra vez?» Valeria sintió la mirada de Santiago sobre ella, pero no se dejó intimidar. Se agachó ligeramente al nivel del niño. «Por supuesto, si tu papá no tiene problema con eso». Santiago exhaló un suspiro, claramente incómodo con la interacción. «Nicolás, puedes comer solo». «Pero ella me enseña mejor», protestó el niño. Valeria esperó. Sabía que Santiago podía negarse con solo una palabra, pero para su sorpresa, él simplemente pasó una mano por su nuca y suspiró de nuevo. «Haz lo que quieras, hijo». Nicolás sonrió y Valeria sintió una leve satisfacción. Se sentó a su lado y, con paciencia, le mostró cómo sostener mejor el tenedor. Santiago los observó en silencio. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a Nicolás sonreír tanto. Cuando terminaron la comida, Santiago se reclinó en su silla y cruzó los brazos. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Valeria parpadeó, sorprendida por la pregunta. 3 años. No pareces del tipo de personas que se quedan en un solo sitio tanto tiempo. Valeria frunció el ceño. «¿Y qué tipo de persona cree que soy?» Santiago la miró fijamente antes de responder. «Alguien con ambición». Valeria sintió que su corazón se aceleraba, pero no dejó que él notara su incomodidad. «No todos podemos darnos el lujo de elegir», respondió con calma. «Algunos solo trabajan para sobrevivir». Los ojos de Santiago se endurecieron un poco. «Todos elegimos algo, incluso si es quedarnos donde estamos». Valeria apretó los labios. Iba a responder, pero Nicolás interrumpió con su voz dulce. «Papá, puede venir mañana». Santiago miró a su hijo y luego a Valeria. «Ella trabaja aquí, hijo. No depende de nosotros». «Pero si vengo, ¿puedes ayudarme otra vez?», preguntó Nicolás con esperanza. Valeria no pudo evitar sonreír. «Si estoy aquí, claro que sí». Santiago no dijo nada, pero mientras se levantaba y pagaba la cuenta, Valeria supo que lo volvería a ver, y que esta vez nada sería igual. Teresa tosió varias veces antes de poder hablar. Su voz sonaba áspera, como si le costara cada palabra. «No quiero que te acerques a los Montenegro, Valeria». Su hija, sentada a su lado en la pequeña mesa del departamento, suspiró con cansancio. Habían tenido esta conversación varias veces desde que mencionó el nombre de Santiago. «Mamá, ya te dije que no puedo evitarlo. Él es un cliente habitual». «Pues mantén tu distancia», insistió Teresa con una mirada dura. «Esa familia solo sabe destruir». Valeria apretó los labios. Quería decirle que Santiago no era como ella imaginaba, que no era un hombre cruel, sino alguien roto, alguien que de alguna manera parecía tan perdido como ella, pero no lo hizo. No porque tuviera miedo de discutir con su madre, sino porque en el fondo aún no estaba segura de lo que realmente pensaba de Santiago Montenegro. Al día siguiente, cuando entró al restaurante para su turno de la tarde, lo primero que vio fue a Santiago y Nicolás entrando por la puerta principal. Sintió un leve nudo en el estómago. Como había prometido, Nicolás la saludó con una gran sonrisa cuando la vio. «Sabía que estarías aquí». Valeria sonrió de vuelta, sin poder evitarlo. «Tienes buen ojo, ¿eh?» El niño rió mientras su padre lo guiaba a su mesa habitual. Santiago no dijo nada al principio,
Pero cuando Valeria se acercó para tomar el pedido, sus ojos la recorrieron con una expresión que no supo descifrar. ¿No te cansas de vernos tan seguido?, preguntó él de repente. Valeria arqueó una ceja. ¿No se cansa usted de venir aquí tan seguido? Por un segundo, creyó ver la sombra de una sonrisa en el rostro de Santiago, pero desapareció tan rápido como llegó. Nicolás insistió. Ajá. Valeria tomó nota en su libreta. Bueno, mientras insista, seguiré ayudándolo. Santiago no respondió. Solo se quedó mirándola un segundo más antes de volver la vista hacia su hijo. Mientras Nicolás comía, Valeria se encontró observando a Santiago sin darse cuenta. No parecía el tipo de padre que estaba acostumbrado a expresar afecto, pero se notaba que le importaba su hijo. Sin embargo, había una barrera entre ellos, un muro invisible que mantenía a Santiago a cierta distancia. Incluso cuando Nicolás le hablaba con entusiasmo, ella no pudo evitar preguntarse cómo había sido su vida antes de que su esposa lo abandonara. De pronto, una idea cruzó su mente. Tal vez si lograba entenderlo mejor, podría descubrir si realmente había estado involucrado en la ruina de su familia. Y si no lo estaba, sacudió la cabeza. No podía pensar en eso. Cuando terminó su turno, antes de salir, lanzó una última mirada a la mesa de los Montenegro. Santiago estaba pagando la cuenta, y Nicolás seguía sonriendo como si todo en su mundo estuviera bien. Por alguna razón, Valeria no pudo evitar sentir que este era solo el comienzo de algo que no podía controlar. Valeria se prometió a sí misma que no volvería a pensar demasiado en Santiago Montenegro, pero era imposible. Cada vez que él llegaba con Nicolás al restaurante, algo en su interior se removía, no solo por la ternura del niño, que siempre la recibía con una sonrisa sincera, sino porque Santiago la miraba de una manera diferente. No era obvio, no era descarado, pero lo sentía. Cada vez que hablaba con Nicolás, cada vez que se inclinaba para ayudarlo a sostener los cubiertos o limpiaba una pequeña mancha en su ropa, Santiago la observaba con la mandíbula tensa, como si estuviera lidiando con algo que no entendía, y Valeria tampoco lo entendía. Una noche, cuando terminó su turno, decidió salir por la puerta trasera para evitar la larga caminata entre los clientes. No esperaba encontrar a Santiago ahí apoyado contra su auto, con Nicolás dormido en el asiento trasero. ¿Te sigo a todas partes ahora?, bromeó Valeria, deteniéndose a unos pasos de él. Santiago desvió la mirada del teléfono que sostenía y la observó con esa intensidad que la descolocaba. Solo estaba esperando que Nicolás se quedara dormido antes de manejar. Valeria asintió. «Tienes suerte de tenerte». Santiago soltó una risa baja, sin humor. «No sé si él piensa lo mismo». Valeria frunció el ceño. «Claro que lo piensa, te admira. Se nota en la forma en la que te habla». Santiago guardó silencio por un momento, como si sus palabras lo hubieran tomado por sorpresa. Luego bajó la mirada, cruzando los brazos sobre el pecho. «A veces siento que no hago lo suficiente». Valeria lo miró con curiosidad. «¿Por qué dices eso?». Él tardó en responder. «Porque su madre no estuvo dispuesta a quedarse». Las palabras fueron tan simples y directas que a Valeria le costó procesarlas. Nunca antes lo había escuchado hablar de su esposa. «No fue culpa tuya», dijo, casi en un susurro. Santiago la miró. «¿Cómo puedes estar tan segura?». Valeria abrió la boca para responder, pero no tenía una respuesta clara. Solo sabía que no podía imaginarse a ese hombre, con todo su orgullo y su forma cerrada de ver el mundo, dejando que alguien se marchara sin razón. La brisa de la noche sopló entre ellos, y Valeria sintió que el aire entre ambos se volvía más pesado. Por primera vez, se permitió mirarlo con detenimiento. No como el hombre rico y frío que había odiado sin conocer, sino como alguien que, al igual que ella, había sido abandonado de una forma que lo había marcado para siempre. Y entonces sucedió. Sin pensarlo demasiado, sin medir las consecuencias, sin preocuparse por lo que significaba. Se inclinó hacia él. Santiago no se apartó. No la tocó, no la empujó, solo la miró. Y cuando sus labios casi se encontraron, cuando el mundo pareció detenerse por un segundo, la bocina de un auto cercano lo sacó de su trance. Valeria se echó hacia atrás con rapidez, sintiendo su corazón latiendo con fuerza. Santiago respiró hondo.
pasándose una mano por la nuca. «Esto no debería estar pasando», murmuró. Valeria asintió, aunque no estaba segura de que realmente lo creyera. «Lo sé». Pero mientras se alejaba, sintió que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Valeria no podía sacarse de la cabeza lo que había pasado aquella noche, o, mejor dicho, lo que casi había pasado. Desde ese momento, Santiago dejó de ir al restaurante. Pasaron días, luego una semana entera, y aunque Valeria se decía a sí misma que no le importaba, que mejor así, que no debía involucrarse con un Montenegro, la verdad era que su ausencia pesaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero si él había decidido alejarse, ¿qué podía hacer ella? Santiago también intentó convencerse de que había hecho lo correcto, ignorar sus instintos, mantener la distancia. Esa mujer, Valeria, no tenía cabida en su vida. Había pasado años construyendo muros alrededor de sí mismo. No podía derribarlos solo porque alguien lo miraba de una manera diferente. No podía permitirse cometer el mismo error 2 veces, no otra vez. Pero Nicolás no tenía las mismas reservas. «¿Cuándo vamos a ver a Valeria otra vez?», preguntó una noche mientras Santiago lo ayudaba a ponerse el pijama. Él se tensó. «No lo sé». Nicolás frunció el ceño. «Pero dijiste que podíamos volver». Santiago suspiró y se sentó en la cama junto a su hijo. «Escucha, hijo, a veces las personas entran en nuestra vida por un tiempo y luego siguen su camino». Nicolás lo miró con confusión. «¿Como mamá?». Santiago sintió un puñal en el pecho. Se obligó a mantener su expresión neutral. «No, no exactamente. Entonces, ¿por qué no podemos volver? Porque tengo miedo. Porque no sé qué hacer con lo que siento cuando estoy cerca de ella. Porque si la dejo entrar, sé que voy a perder el control». Pero no podía decirle eso a su hijo. Así que simplemente se quedó en silencio. Y Nicolás, sin saberlo, le dio el golpe final. «Yo la extraño». Santiago cerró los ojos un instante. Sintió que el aire se volvía pesado, y en ese momento supo que estaba perdido. 2 días después, cuando Valeria terminó su turno en el restaurante, salió por la puerta trasera como siempre. No esperaba encontrar a Santiago ahí, apoyado contra su auto, con las manos en los bolsillos y una expresión que no supo descifrar. Su primer instinto fue darse la vuelta, pero él habló antes de que pudiera hacerlo. No quería desaparecer, pero necesitaba entender qué estaba haciendo. «Me pasé años sin permitirme sentir nada más allá de mi trabajo y de Nicolás. No sé cómo lidiar con esto, Valeria». Ella cruzó los brazos. «¿Espacio para qué? Para entender qué estoy haciendo». Valeria lo miró con incredulidad. «¿Y lo descubriste?». Santiago dejó escapar una risa baja, sin humor. «No». Valeria sintió que algo dentro de ella se removía. Quería enojarse. Quería decirle que no tenía derecho a aparecer y desaparecer cuando quisiera. Pero entonces lo vio. El miedo en sus ojos. Ese hombre, que parecía tan seguro de todo en la vida, no sabía qué hacer con ella. Y por alguna razón, eso la hizo querer quedarse. «No sé qué quieres, Santiago», dijo con honestidad, «pero no estoy aquí para que juegues conmigo». Él la miró con intensidad. «No es un juego». Valeria sintió que su corazón se aceleraba, y aunque sabía que esto era peligroso, que podía salir lastimada, que quizás todo esto era un error, también sabía que ya no podía dar marcha atrás. Valeria no entendía qué estaba haciendo. Después de tantas advertencias de su madre, después de haber crecido odiando el apellido Montenegro, ahí estaba, parada frente a Santiago, sintiendo cómo cada parte de su instinto le decía que huyera, y, al mismo tiempo, que se quedara. Santiago tampoco parecía seguro de nada, pero en su mirada había algo que no había visto antes. No era frialdad, no era indiferencia, era miedo. Miedo de sentir, miedo de confiar, miedo de ella. «Necesito tiempo», dijo él, casi en un susurro. Valeria asintió lentamente, sin saber si eso significaba que debía alejarse o esperar, pero no tuvo oportunidad de decidir. 2 días después, mientras trabajaba en el restaurante, Valeria sintió que el aire se volvía pesado cuando un hombre entró al lugar. Alto, elegante,
con el mismo porte imponente de Santiago, pero con algo distinto en su mirada, soberbia. «Buenas tardes, señor Montenegro», dijo el gerente con una sonrisa tensa. Valeria se congeló. No era Santiago, era Mauricio Montenegro. Su sangre se enfrió. Nunca lo había visto en persona, pero había leído sobre él. Sabía que había sido el socio de su padre antes de que todo se derrumbara. Y ahora estaba ahí, en su restaurante, en su mundo, y la estaba mirando. «No sabía que trabajabas aquí». La voz de Mauricio era calmada pero afilada, como si cada palabra llevara veneno escondido. Valeria sintió su corazón golpear contra su pecho. No sabía que le importaba. Mauricio sonrió. «No me importa, pero sé quién eres». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ah, sí, eres la hija de Tomás García». El nombre de su padre en la boca de ese hombre le revolvió el estómago. Mauricio se inclinó un poco sobre la mesa donde estaba sentado. «Déjame adivinar, estás acercándote a mi hermano para cobrar venganza, ¿cierto? Porque si es así, te advierto, Valeria, no juegues con fuego. Santiago no es como yo. Él no está hecho para destruir, pero yo sí». Valeria sintió un nudo en la garganta. Mauricio la había leído con facilidad, pero estaba equivocado. Ella no quería venganza. ¿O sí? Esa noche, cuando salió del restaurante, Santiago la estaba esperando. Pero esta vez, ella no se sorprendió. «Tu hermano vino hoy», dijo sin rodeos. Santiago frunció el ceño. «¿Mauricio?» Valeria asintió. «Sabe quién soy. Sabe quién fue mi padre». Santiago se quedó en silencio por un momento. Luego, su mandíbula se tensó. «¿Te dijo algo más?» «Dijo que creía que yo estaba acercándome a ti por venganza». Santiago la miró fijamente, como si estuviera esperando que ella confirmara o negara esa acusación. Valeria tragó saliva. «No quiero venganza, Santiago, pero necesito la verdad». Él asintió lentamente con una seriedad que no había visto antes en él. «Entonces la tendrás». Y Valeria supo que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Santiago nunca había sentido que su vida estuviera fuera de su control. Hasta ahora. El regreso de Mauricio lo inquietaba. Sabía que su hermano no hacía nada sin una razón, y si se había acercado a Valeria, significaba que algo tramaba. Y lo que más le molestaba era que por primera vez en años le importaba. No quería que Valeria estuviera en medio de la podredumbre de los Montenegro. No quería que se convirtiera en otra herida en su vida. Pero, sobre todo, no quería perderla. «No sé si confiar en ti», dijo Valeria esa noche, parada frente a él. Santiago la miró con el ceño fruncido. «Nunca te he dado razones para que no lo hagas». Ella soltó una risa amarga. «Eres un Montenegro. Esa es razón suficiente». Las palabras golpearon más fuerte de lo que ella esperaba. Santiago respiró hondo, como si estuviera conteniéndose. «No soy Mauricio». Valeria apretó los labios. «¿Y cómo sé que no estabas involucrado en lo que le pasó a mi padre?» Santiago entrecerró los ojos. «Si realmente creyeras que fui yo, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero entiendo por qué dudas. Yo también dudaría si estuviera en tu lugar. Mauricio destruyó a tu padre, pero yo me beneficié de ese imperio sin hacer preguntas. Tal vez eso me hace igual de culpable». Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía, porque tenía razón. Si realmente creyera que Santiago fue el responsable, nunca se habría acercado a él. Nunca habría sentido lo que sentía. Pero no podía decirlo en voz alta, porque admitirlo significaba aceptar que lo que estaba pasando entre ellos era real, y eso daba miedo. Al día siguiente, Santiago decidió confrontar a Mauricio. Lo encontró en su oficina, con la misma sonrisa arrogante de siempre. «Deja a Valeria en paz». Mauricio levantó una ceja, divertido. «Ah, ¿sí? ¿Desde cuándo te interesa lo que le pase a una mesera?» Santiago sintió la ira hervir dentro de él. «No es una mesera, es la hija de Tomás García». Mauricio sonrió con más amplitud. «Lo sé. Por eso me parece tan divertido ver cómo te enredas con ella». Santiago dio un paso adelante, con el puño cerrado. «No estoy jugando, Mauricio». Mauricio suspiró y se encogió de hombros. «Relájate, hermano. No tengo intención de hacerle daño.
Solo quiero ver qué tanto estás dispuesto a arriesgar por ella. Santiago lo miró con frialdad. No te atrevas a meterla en tus juegos. Mauricio sonrió, pero sus ojos se oscurecieron. Eso dependerá de ti, Santiago. Esa noche, cuando Santiago salió de la oficina, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. No por él, por ella. Y supo que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Porque si no la protegía ahora, podría perderla para siempre. Valeria sabía que algo estaba mal en cuanto vio a Santiago entrar al restaurante. No tenía la misma expresión controlada de siempre. Sus hombros estaban tensos, su mirada oscura. Se movía con la determinación de un hombre que había tomado una decisión, aunque no estaba claro si era una que lo aliviaba o lo atormentaba. Ella sintió un nudo en el estómago, se limpió las manos en el delantal y se obligó a actuar con normalidad cuando se acercó a su mesa. ¿Vas a pedir lo mismo de siempre?, preguntó con calma. Santiago la miró con tanta intensidad que Valeria sintió que su respiración se detenía por un segundo. Necesito hablar contigo. Ella tragó saliva. Estoy trabajando. Sal en tu descanso. Era una orden, no una petición. Valeria quiso molestarse por su tono autoritario, pero había algo en su mirada que la desarmó. No estaba enojado, estaba preocupado, y eso la preocupó a ella. Media hora después, Valeria salió por la puerta trasera del restaurante y encontró a Santiago esperándola, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. ¿Qué pasa?, preguntó sin rodeos. Santiago respiró hondo antes de hablar. Confronté a Mauricio. Valeria se tensó. ¿Y qué te dijo? Santiago la miró fijamente. Que te dejaría en paz, si yo lo permitía. Valeria frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que está jugando conmigo, dijo él con frialdad. Quiere ver qué tan lejos estoy dispuesto a llegar por ti. Las palabras hicieron que Valeria sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Santiago no hablaba con emoción. No era un hombre que se dejara llevar por el drama o las exageraciones. Si decía que Mauricio era peligroso, era porque lo era. No tienes que protegerme, dijo ella con firmeza. Sí, sí tengo que hacerlo. No, no eres responsable de mí, Santiago. Él apretó los labios con frustración. No entiendes. Mauricio no es alguien con quien se pueda jugar. Si quiere hacerte daño, lo hará. Y yo no voy a permitirlo. ¿Por qué?, soltó Valeria sin pensar. Santiago se quedó en silencio. Pero en ese silencio, ella encontró la respuesta. Porque ya no se trataba de lo que había pasado con sus familias, ni de la historia de su padre, ni del apellido Montenegro. Se trataba de ellos, de lo que estaba creciendo entre ellos, de lo que Santiago se negaba a aceptar y de lo que Valeria tenía miedo de admitir. Tienes que confiar en mí, dijo Santiago al final con voz más baja. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Confiar. ¿Podía hacerlo? Toda su vida había crecido odiando a los Montenegro. Pero cuando miró a Santiago en ese momento, no vio a un Montenegro. Vio a un hombre que tal vez estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, y supo que la decisión ya estaba tomada. Valeria no había planeado confiar en Santiago. Había crecido con el odio incrustado en su piel, con la convicción de que los Montenegro eran los enemigos de su familia. Pero ahora, con él parado frente a ella, con su mirada seria y su postura rígida, como si estuviera conteniéndose, se dio cuenta de que su mundo no era tan blanco y negro como había creído. «No necesitas protegerme», repitió. Pero esta vez, su voz sonó más suave. Santiago pasó una mano por su rostro, como si estuviera frustrado. «No es cuestión de lo que necesito, Valeria, es cuestión de lo que quiero». Las palabras se quedaron flotando entre ellos. Valeria sintió su corazón acelerarse. No era una declaración de amor, pero era lo más cercano a una que Santiago Montenegro podría hacer. Quería protegerla, quería cuidarla, quería tenerla cerca. «No sé qué esperas de mí», murmuró ella, apartando la mirada. Santiago se acercó un paso. «Tampoco lo sé». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque por primera vez, Santiago Montenegro, el hombre impenetrable, el que siempre tenía el control, admitía que estaba perdido, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa.
Los días pasaron con una extraña tensión entre ellos. Santiago siguió yendo al restaurante con Nicolás, pero algo había cambiado. Ya no era solo su hijo el que sonreía cuando veía a Valeria. Él también lo hacía, aunque fuera apenas un gesto sutil, algo que solo ella podía notar. Pero no hablaban de lo que había pasado, no hablaban de lo que se sentía como un abismo creciendo entre ellos, hasta que Valeria decidió que ya no podía seguir con esa incertidumbre. Una noche, cuando terminó su turno, lo encontró esperándola afuera como tantas otras veces, pero esta vez fue ella quien habló primero. «Necesito que seas honesto conmigo». Santiago se tensó. «Siempre lo soy». Valeria negó con la cabeza. «No, me evades, me das respuestas a medias, pero nunca dices lo que realmente sientes». Santiago desvió la mirada, como si estuviera buscando una salida. «Valeria, dímelo». Santiago cerró los ojos un segundo, y luego los volvió a abrir con una intensidad que la hizo estremecerse. «No sé cómo hacerlo». Ella sintió un nudo en la garganta, porque entendía lo que quería decir. Santiago no era un hombre que supiera amar de la forma en que ella necesitaba, pero estaba intentándolo, y eso, tal vez eso, significaba más que cualquier declaración. «No quiero ser otra herida en tu vida», murmuró Valeria. Santiago la miró fijamente. «No lo eres». Ella tragó saliva. «¿Entonces qué soy?» Santiago dio un paso más hacia ella, tan cerca que podía sentir su respiración. «La única persona que me hace querer romper mis propias reglas». Y con esas palabras, Valeria supo que ya no había marcha atrás. Nicolás notó el cambio antes que nadie. No entendía completamente lo que pasaba entre su papá y Valeria, pero lo sentía. Cuando estaban juntos, Santiago parecía diferente, menos frío, menos distante, más humano. Y aunque su padre no decía nada, Nicolás veía cómo la miraba cuando creía que nadie lo notaba. Vio cómo sus ojos la buscaban en el restaurante, cómo su postura se relajaba cuando ella estaba cerca. Vio cómo ella también lo miraba, aunque con un poco de miedo, como si estuviera esperando a que él la alejara, como si ya hubiera pasado por algo así antes. Una tarde, después de comer en el restaurante, Nicolás se atrevió a preguntar: «Papá, ¿te gusta Valeria?» Santiago casi dejó caer el vaso que tenía en la mano. «¿Qué?» Nicolás lo miró con la inocencia de quien solo quería entender. «¿Te gusta, verdad?» Santiago desvió la mirada. «Nicolás, hay cosas que no son tan simples. Pero si te gusta, ¿por qué no estás con ella?» Santiago se quedó en silencio. No tenía una respuesta. O mejor dicho, tenía demasiadas respuestas, pero ninguna que pudiera explicarle a su hijo, porque tenía miedo, porque no sabía cómo abrirse. Porque amarla significaba arriesgarse a perderla. «No siempre es tan fácil, hijo», dijo finalmente. Nicolás frunció el ceño. «Pero tú siempre me dices que si quiero algo, debo luchar por ello». Santiago sintió un golpe en el pecho, porque su hijo tenía razón. Él le había enseñado a Nicolás a no rendirse, pero él mismo estaba huyendo. Esa noche, mientras Santiago lo ayudaba a acostarse, Nicolás volvió a hablar. «¿Vas a dejar que Valeria se vaya?» Santiago sintió que el aire se volvía pesado. «¿Por qué dices eso?» «Porque mamá también se fue». Santiago sintió un dolor profundo en el pecho, no porque su hijo hablara de Elena, sino porque se dio cuenta de que Nicolás no tenía miedo de que Valeria los lastimara. Tenía miedo de que él la alejara. «Papá, yo no quiero que Valeria se vaya». Santiago sintió que algo dentro de él se rompía. Se quedó en silencio, viendo a su hijo con el corazón latiendo con fuerza. Y por primera vez en su vida, se permitió sentir el miedo real de perder a alguien que importaba, porque si no hacía algo ahora, Valeria se iría, y esta vez sería su culpa. Santiago no durmió esa noche. Las palabras de Nicolás se repetían en su cabeza como un eco inquebrantable. «¿Vas a dejar que Valeria se vaya?» Era una pregunta sencilla, pero la respuesta no lo era. Durante toda su vida había aprendido a protegerse, a no depender de nadie, a no necesitar a nadie. Había sobrevivido al abandono de Elena. Había aprendido a ser padre solo, a no esperar nada de los demás. Pero ahora, por primera vez, quería esperar algo. Quería esperar a Valeria.
y no podía quedarse de brazos cruzados mientras la perdía. A la mañana siguiente, Santiago dejó a Nicolás con su nana y se dirigió al restaurante. Valeria estaba atendiendo una mesa cuando lo vio entrar. Se quedó inmóvil por un segundo, claramente sorprendida. No había esperado verlo tan pronto, ni con esa mirada determinada. Santiago esperó a que terminara y luego se acercó. «Necesitamos hablar». Valeria cruzó los brazos. «¿Ahora sí?» Él asintió. «Ahora sí». Salieron por la puerta trasera y se quedaron en la pequeña calle lateral del restaurante. Santiago no sabía por dónde empezar. Nunca había sido bueno con las palabras, pero si había algo que sabía hacer, era tomar decisiones, y ya había tomado la suya. «No quiero que te vayas». Valeria parpadeó. «¿Qué?» «No quiero que te vayas», repitió él con voz firme. «No quiero perderte». Ella lo miró con cautela. «Santiago, no puedes decirme eso si no estás seguro». «Estoy seguro». Ella apretó los labios como si no quisiera creerle. «¿Y qué significa eso?» Santiago dio un paso adelante. «Significa que ya no quiero seguir huyendo de lo que siento por ti». Valeria sintió que su corazón se aceleraba, porque nunca pensó que él lo admitiría. Nunca pensó que lucharía por ella. «Tengo miedo», confesó él en voz baja. Ella tragó saliva. «Yo también». Santiago tomó su mano con firmeza, como si temiera que ella desapareciera en cualquier momento. «Pero quiero intentarlo». Valeria lo miró, buscando cualquier rastro de duda en su rostro. No encontró ninguno, solo sinceridad, solo un hombre que finalmente había derribado sus propias barreras, y supo que, aunque el camino no sería fácil, quería caminarlo con él. Así que en vez de responder con palabras, simplemente se acercó. Y esta vez cuando sus labios se encontraron, no hubo miedo. Solo la certeza de que, sin importar lo que pasara, habían encontrado su lugar. Santiago nunca imaginó que su vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Había pasado de ser un hombre que evitaba cualquier tipo de conexión emocional, a alguien que ahora tenía algo por lo que luchar. O mejor dicho, alguien. Valeria estaba en su vida. No de una forma apresurada, ni con promesas vacías, pero estaba ahí. No fue fácil. Al principio, Teresa no aceptó la relación. «Toda tu vida te advertí sobre los Montenegro, y ahora me dices que amas a uno», había dicho su madre con una mezcla de enojo y frustración. Valeria entendió el dolor de su madre, pero también sabía que Santiago no era su hermano. «No puedo vivir odiando a alguien que no me hizo daño, mamá. Sé que te duele, pero no es justo que yo cargue con un resentimiento que no es mío. No quiero repetir la historia. No quiero vivir con el peso de un odio que me impida ser feliz». Teresa tardó en aceptarlo, pero al final entendió que Valeria no estaba repitiendo el pasado. Estaba escribiendo su propia historia. Santiago también tuvo que aprender. Después de tanto tiempo de controlar cada aspecto de su vida, tuvo que aceptar que el amor no se controla. No había reglas, no había lógica. Solo estaba él, Valeria, y el hecho de que ninguno quería perder al otro. Nicolás, por su parte, fue el más feliz con la nueva realidad. «¿Entonces ya no vas a dejar que Valeria se vaya?», preguntó una tarde, con una sonrisa traviesa. Santiago miró a Valeria a su lado y le tomó la mano. «No», respondió con seguridad. «No la voy a dejar ir». No era un final de cuento de hadas. No era una historia perfecta, pero era su historia. Y por primera vez, Santiago y Valeria decidieron escribirla juntos. La vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. A veces las personas que creemos enemigas terminan siendo aquellas que nos enseñan a amar de verdad. ¿Te ha pasado alguna vez? Si esta historia te emocionó, déjanos tu comentario, dale like y compártela con alguien que necesita creer en las segundas oportunidades. Si te gustan historias llenas de emociones reales y personajes con los que puedes conectar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios.